Dicen que en la industria del videojuego no hay enemigos pequeños, pero sí hay fracasos enormes. Y cuando decimos enormes, hablamos de esos juegos que no solo se estrellaron en ventas, sino que arrastraron consigo a estudios enteros, reputaciones, sueños y probablemente varios cafés derramados sobre teclados carísimos. En este archivo gamer nos sumergiremos en 10 historias trágicas, absurdas y a veces irónicamente divertidas de videojuegos que prometieron cambiar el mundo y terminaron cambiando el estatus laboral de cientos de desarrolladores. Porque si algo nos enseña esta industria es que el hype no paga las facturas, que los bugs no se arreglan con esperanza y que una mala decisión puede valer millones. Después de convertir Doom en una leyenda y ser tratado como una especie de semidios del gaming, John Romero decidió que ya era hora de demostrar que podía hacerlo solo. Así nació Ion Storm, un estudio encargado de promesas, ego y alfombras rojas. Su proyecto estrella, Daikatana, un shooter ambicioso con viajes en el tiempo, espadas místicas y la promesa de revolucionar el género. Todo sonaba increíble hasta que abrieron la boca. La campaña publicitaria quedó para la historia, pero por las razones equivocadas. Un póster con la frase "John Romero's about to make you his bitch". Sí, eso salió en serio. El problema fue que mientras Romero jugaba a ser Rockstar, el desarrollo se volvió una pesadilla. Cambiaron de motor gráfico a medio camino, de hecho fueron 2 veces. El equipo se desangraba por las malas decisiones y la moral del estudio estaba por los suelos. 4 años después, cuando Daikatana por fin salió en el 2000, parecía un juego noventero disfrazado a medias. Bugs por todos lados, una inteligencia artificial más tonta que una piedra y gráficos que daban pena. Las críticas fueron despiadadas, las ventas un desastre y la reputación de Romero se fue al fondo del pozo junto con Ion Storm. Eidos, la distribuidora, cortó el grifo y el estudio cerró en 2005. Daikatana se convirtió en una lección obligatoria para todo desarrollador. El hype es fácil, la humildad no tanto, y sí, Romero nunca volvió a ser el mismo. To create the ultimate weapon, the Daikatana. A principios de los 80, Atari era el rey indiscutible de los videojuegos. Tenía dinero, fama y más confianza que un vendedor de autos usados. Y entonces llegó E.T., la película más taquillera del momento. Los ejecutivos de Atari vieron signos de dólar flotando en el aire y dijeron: vamos a hacer el juego. El problema, querían lanzarlo en Navidad, y eso significaba que el programador Howard Scott Warshaw tenía solo 5 semanas para desarrollar todo. Sí, 5. Warshaw, que ya había hecho el legendario Gears Revenge, aceptó el reto porque, bueno, ¿quién le dice que no a Spielberg? Pero el resultado fue un desastre cósmico. E.T. tenía controles torpes, objetivos confusos y esos malditos pozos que te tragaban al jugador una y otra vez. Era más frustrante que perder el Wi-Fi a mitad de una partida. Atari, confiado en su hype, fabricó millones de cartuchos convencidos de que sería un éxito, pero la mayoría acabaron devueltos, y luego se comprobó que en 2014 que Atari enterró miles de copias en un vertedero de Nuevo México. Literalmente taparon su vergüenza con arena. El fiasco de E.T. no solo costó millones, también destrozó la reputación de Atari y ayudó a detonar la crisis de los videojuegos de 1983, cuando el mercado colapsó por saturación y juegos mediocres. E.T. se volvió el ejemplo perfecto de cómo la avaricia y las prisas pueden convertir un éxito de cine en el peor juego de la historia. Lair, el juego que prometía dragones, épicas batallas aéreas y una nueva era para la PlayStation 3 y que terminó siendo un vuelo directo al fracaso. Factor 5, los mismos genios detrás de Star Wars Rogue Squadron, quiso demostrar que podían volar más alto sin la fuerza de LucasArts. Y vaya que volaron, pero directo al suelo. El plan era ambicioso, aprovechar el recién estrenado control Six-Axis de la PlayStation 3 para que los jugadores pilotearan dragones inclinando el mando. En papel sonaba revolucionario, en la práctica era como intentar manejar un avión con un control de TV. El dragón hacía lo que quería, dabas un giro suave y terminabas estrellándote contra una montaña. Y lo peor, Sony presionó para lanzarlo rápido, queriendo presumir su tecnología del futuro, aunque en el presente no funcionara ni con magia. Cuando salió en 2007, Lair lucía increíble. Los gráficos eran un festín visual, pero la jugabilidad era una pesadilla. Los críticos no tuvieron piedad, controles imprecisos, misiones repetitivas y una historia que se tomaba demasiado en serio. Las ventas fueron tan bajas que ni los dragones pudieron levantar el vuelo. Factor 5, que apostó todo su oro en este proyecto, se quedó en la ruina. Intentaron sobrevivir con proyectos más pequeños, pero el daño ya estaba hecho. En 2009, el estudio cerró sus puertas. Lair quedó como un triste recordatorio de que innovar está bien, pero no cuando tu idea estrella es injugable. Literalmente, un dragón sin alas. That have been sent to punish us.
Imagina que los creadores de Diablo deciden hacer su propio juego. Ahora imagina que todo sale mal. Así nació y murió Hellgate, London. Flagship Studios, un equipo formado por ex desarrolladores de Blizzard, prometía traer de vuelta la magia del RPG oscuro con un giro moderno. Mezclar disparos en primera persona con demonios, tecnología y un Londres posapocalíptico lleno de caos. En papel sonaba como el sueño húmedo de cualquier gamer gótico con escopeta. Ya en la práctica fue un infierno. El desarrollo fue un caos de proporciones demoníacas. El juego salió en 2007 lleno de bugs, caídas de servidores y un rendimiento tan irregular que parecía correr en una tostadora. Pero lo peor fue su modelo de negocio, un sistema de suscripción mensual en una época en la que casi nadie quería pagar por jugar un solo juego. La comunidad se sintió estafada y los que sí se quedaron se toparon con misiones repetitivas, enemigos reciclados y una historia tan genérica que ni los demonios querían participar. Las críticas fueron despiadadas y las ventas un desastre. Flagship había apostado todo en Hellgate y perdió dinero. Sí, sin dinero, sin apoyo y con los inversionistas respirándoles en la nuca, el estudio se derrumbó en 2008. Intentaron revivir el juego bajo otros equipos y nombres, pero el daño ya estaba hecho. Hellgate London terminó siendo el ejemplo perfecto de que incluso los veteranos pueden irse al mismísimo infierno cuando se dejan llevar por la ambición sin dirección. I love you, Jessica. The Bouncer es ese juego que todos vimos en las primeras demos del PlayStation 2 y pensamos, wow, esto se ve como una película, y sí, se veía increíble, hasta que lo jugabas. Dream Factory, el pequeño estudio detrás de Airgaze y Tobal No. 1, se alió con Squaresoft para lanzar The Bouncer, un beat'em up que prometía redefinir el género con gráficos cinematográficos, acción fluida y una historia intensa. En pocas palabras, Final Fantasy con puñetazos. Pero como suele pasar cuando las expectativas superan la realidad, el desarrollo fue un caos. Squaresoft quería tener algo impactante listo para el lanzamiento del PlayStation 2 y presionó para que el juego saliera antes de tiempo. El resultado, un título corto que podías acabar en 2 horas, con mecánicas simplonas y una historia que parecía escrita durante una reunión de café a las 3 de la mañana. Eso sí, los personajes lucían geniales y las cinemáticas eran espectaculares, pero jugablemente era más aburrido que esperar una secuela que nunca llegó. Las críticas lo despedazaron y las ventas fueron tibias. Dream Factory, que había puesto todas sus fichas en este proyecto, simplemente no se recuperó. Squaresoft se lavó las manos y el estudio terminó desvaneciéndose del mapa poco después. The Bouncer quedó como una advertencia en la historia gamer. No importa cuán bonito se vea tu juego si no hay nada divertido detrás. En resumen, mucho músculo, pero poca sustancia. Hubo una época en la que Medal of Honor era el rey de los shooters bélicos. Antes de que Call of Duty se volviera el monstruo multimillonario que conocemos, EA tenía en sus manos la franquicia más respetada del género, pero en 2010 decidieron modernizarla para competir de tú a tú con Modern Warfare. El resultado, un intento desesperado por ser algo que no era. Danger Close Games, una subdivisión de Electronic Arts creada casi exclusivamente para resucitar la saga, recibió la orden divina. Haced un Call of Duty, pero con otro nombre. Y así nació Medal of Honor del 2010. Un shooter ambientado en Afganistán, con un tono serio, supuestamente realista, pero que no terminaba de encontrar su identidad. Ni la campaña corta ni el multijugador lleno de bugs y decisiones cuestionables lograron convencer a nadie. Era como ver a un veterano tratando de imitar las modas de los jóvenes, incómodo y algo triste. Electronic Arts invirtió millones en marketing, esperando una resurrección épica, y obtuvo un meh universal. Las críticas fueron mixtas, las ventas decepcionaron, y lo peor, Call of Duty ni se despeinó. Danger Close no tenía otro proyecto en la recámara, y tras otro intento fallido con Medal of Honor Warfighter en 2012, Electronic Arts apagó las luces y cerró el estudio. Medal of Honor del 2010 quedó como la muestra perfecta de cómo el miedo a quedarse atrás puede empujar a las compañías a perder su propia esencia. But don't worry, we're Rangers. This is what we do. Antes de que Grand Theft Auto dominara el mundo, Sony quería su propio sandbox de crimen, drama y coches destrozados. Así nació The Getaway, el proyecto estrella del estudio británico Team Soho. La idea era ambiciosa, recrear Londres con un realismo nunca antes visto en consola, sin mapas, sin barras de vida, sin interfaz, solo pura inmersión. Sonaba genial en el papel, pero el camino al lanzamiento fue un verdadero embotellamiento londinense. El desarrollo se alargó años más de lo planeado, con problemas técnicos, motores gráficos inestables y un presupuesto que crecía más rápido que el tráfico en Piccadilly.
Cuando The Getaway finalmente llegó a PlayStation 2 en 2002, todos quedaron boquiabiertos con su nivel de detalle, calles reales, autos auténticos, incluso acentos británicos que te hacían sentir dentro de una película de Guy Ritchie. Pero una vez que tomabas el control, venía el choque de realidad. Los controles eran tan rígidos que manejar un taxi en reversa era más fácil en la vida real. La IA parecía sacada de un sketch de comedia y los bugs arruinaban la experiencia justo cuando te sentías dentro de un thriller de acción. Aún así, The Getaway tenía alma y estilo, pero no fue suficiente. Las ventas no cubrieron su costoso desarrollo y aunque hubo una secuela, Sony decidió apagar el motor en 2005, cerrando a Team Soho. The Getaway quedó como una joya imperfecta, un juego adelantado a su tiempo, pero víctima de su propia ambición. Drive Club iba a ser el golpe de salida para la PlayStation 4. Sony lo presentó como el juego de carreras definitivo. Realismo visual, clima dinámico, experiencia social y una comunidad de pilotos conectados. Sonaba también que muchos pensaron que sería el nuevo Gran Turismo, pero con actitud. Y claro, viniendo de Evolution Studios, los genios detrás de MotorStorm, las expectativas estaban por las nubes. El problema es que esas nubes se convirtieron en tormenta. El lanzamiento de 2014 fue un auténtico choque frontal. Los servidores colapsaron desde el primer día. El modo online, una de sus mayores promesas, simplemente no funcionaban. Y el contenido prometido no estaba completo. Básicamente era como comprar un auto deportivo, pero sin motor. Los fans se sintieron estafados, las reseñas lo destrozaron y la reputación de Evolution se estrelló directo al muro. Durante meses, el estudio intentó rescatar el juego con parches, actualizaciones y hasta un sistema climático espectacular que llegó tarde, pero eso sí, impresionante. Y aunque con el tiempo Drive Club mejoró y hasta tuvo su versión VR, el daño ya estaba hecho. La confianza de los jugadores se había evaporado. Sony, sin paciencia y con la billetera en la mano, decidió apagar el motor en 2016. Evolution Studios fue cerrado, dejando a sus desarrolladores desperdigados por otros equipos. Drive Club pasó de ser la promesa más brillante del PlayStation 4 a un ejemplo clásico de cómo un mal lanzamiento puede arruinar incluso el proyecto más ambicioso. Si alguien nos hubiera dicho que los creadores de Dishonored iban a terminar lanzando Redfall, muchos habríamos soltado una carcajada incrédula. Arkane Austin, el estudio detrás de joyas narrativas e inmersivas, más bien los hicieron decidir probar suerte con un shooter cooperativo de vampiros para Xbox. Y sí, otra vez, la idea sonaba genial. Un pueblo lleno de chupasangres, poderes sobrenaturales y acción cooperativa, pero lo que terminó llegando en 2023 fue más bien una mordida sin colmillos. Desde el primer día, Redfall se sintió vacío. La IA de los enemigos parecía salida de un simulador de turistas confundidos, los bugs estaban por todas partes y el mundo abierto era tan desolado que daba miedo, pero no del bueno. Las críticas fueron despiadadas, los jugadores abandonaron el barco más rápido que los NPCs y el título se convirtió en una enciclopedia de cómo no lanzar un juego AAA. Detrás del desastre había una historia de presiones corporativas. Tras la compra de Bethesda, Microsoft quería resultados rápidos y Arkane, acostumbrado a experiencias narrativas profundas, tuvo que reinventarse a la fuerza. El resultado fue un proyecto que nunca tuvo identidad propia, ni buen shooter, ni buen juego cooperativo, ni un Arkane de verdad. El golpe fue tan fuerte que en 2024 Microsoft cerró Arkane Austin, marcando el fin de un estudio legendario. Redfall no solo sería un fracaso comercial, sino un recordatorio brutal de cómo incluso los creativos más talentosos pueden ser drenados por decisiones empresariales. Si hubo un estudio que parecía tenerlo todo, Telltale Games. Después del éxito mundial de The Walking Dead en 2012, la compañía se volvió la reina indiscutible de los juegos narrativos por episodios. Todos querían un pedazo de su fórmula. Batman, Game of Thrones, Guardians of the Galaxy, hasta Minecraft tuvo su versión dramática. Pero ese crecimiento fue justo lo que los mató. Telltale pasó de ser un estudio apasionado a una máquina de producción en masa, lanzando proyectos sin descanso y experimentando su equipo con crunch interminable. Cuando llegó The Walking Dead The Final Season en 2018, la situación interna era un caos. Deudas, proyectos cancelados y una dirección que no tenía ni idea de cómo frenar la caída. A mitad del desarrollo, Telltale despidió al 90% de su personal de un día para otro. El juego quedó incompleto y los fans devastados. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, enojo y nostalgia. Finalmente, Skybound, el estudio de Robert Kirkman, creador del cómic, intervino para terminar la historia de Clementine, dando un cierre digno a una de las sagas más queridas, pero Telltale ya estaba muerto. The Final Season se convirtió en una ironía dolorosa.
un adiós perfecto para una historia sobre sobrevivir al apocalipsis, justo cuando su propio estudio no pudo hacerlo. Una lección sobre cómo el exceso de ambición y la falta de gestión pueden convertir un sueño narrativo en una pesadilla empresarial. Always save the last bullet for yourself. Y ahí lo tienen, los 10 videojuegos que se dispararon el pie con un lanzacohetes. Cada uno con su propio error fatal, ego, prisas, tecnología experimental o simplemente mala suerte. Algunos intentaron reinventar el género, otros querían subirse a la moda del momento, pero al final estas empresas terminaron igual, en el cementerio digital de los sueños rotos. Si les gustó este video, tenemos otras historias que les podrá gustar. Nos vemos en un próximo video.